y le doy gracias a Dios por eso. Abra su Biblia en Marcos capítulo 1. Vamos a empezar una serie nueva, una serie que le llamamos La Mejor Noticia. Le voy a hacer una pregunta que yo sé que tiene una respuesta generalizada. ¿Qué es el Evangelio para ustedes? ¿Qué es el Evangelio? ¿Es un set de reglas nada más? ¿Es un set de recomendaciones y prácticas religiosas que tenemos que hacer? ¿O es algo más el Evangelio? El Evangelio, básicamente, su primera traducción significa buenas noticias, buenas nuevas. Hay diferentes tipos de noticias buenas, ¿verdad? Por ejemplo, que sus hijos sean escogidos para ser parte de un equipo de soccer, por ejemplo, son buenas noticias. Por ejemplo, que alguien vaya al médico y le diga: fíjate que tu diagnóstico ya no es el mismo, mejoraste, estás libre de la enfermedad que tenías. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Pero ninguna noticia se compara con la noticia del Evangelio. Ni nada se compara con lo que significa esa gran noticia que tenemos a través de las buenas nuevas del Evangelio. Yo me recuerdo que mi primera experiencia haciendo partícipe de un juego de fútbol allá en Brasil, había un encuentro que le llamaban Fla-Flu, que era el nombre de dos equipos, Flamengo y Fluminense, que son dos equipos famosos allá en Brasil. Pero la buena noticia era que las personas que compraban un boleto les daban otro boleto gratis, y eso causó una gran conmoción en el pueblo, porque era una buena noticia poder ir a ver al Flamengo y al Fluminense juntos por el precio de la mitad del precio. Nadie se lo podía perder, ¿verdad? Hay diferentes tipos de noticias exageradamente buenas, exageradamente positivas, pero ninguna de ellas se compara a las noticias que este libro tiene. Ninguna noticia se compara al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Dios salva a los pecadores a través de Cristo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es de que Dios salva a los pecadores a través de Cristo. Esta es una gran noticia. Esto es algo que, más allá de ganarse la lotería, más allá de ser sanado de un cáncer, más allá de recibir una buena noticia de un médico, de un hijo pródigo, cualquier noticia que venga, nada se compara, mis hermanos, al hecho de que el Evangelio es una buena noticia de que Dios salva a los pecadores a través de Cristo Jesús. Hemos sido, y algunos aún van a ser salvos de las consecuencias del pecado en sus vidas. Pero présteme atención a lo que voy a decir. El hecho de que las noticias sean buenas no significa que están garantizadas, porque está garantizado que van a llegar a los oídos de aquel que necesita escuchar la noticia. Es necesario que haya un portavoz de la noticia. Es necesario que haya un portavoz de la noticia, alguien que vaya con la noticia, alguien que pueda decir literalmente: miren, Cristo Jesús salva, y solo salva a través de su muerte y en su vida en la cruz del Calvario y en su resurrección. Es necesario que haya un vocero, es necesario que haya alguien que se atreve a decir que Jesús salva. El Evangelio en sí es poderoso. El Evangelio es muy poderoso, pero si no hay quien proclame las buenas noticias, si no hay quien diga qué es lo que son las buenas noticias,
vamos a perder la oportunidad que pudiéramos tener de poder llevar a alguien a los pies de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, Marcos es el que va al grano. Marcos es el que habla rápido, el que dice: este es el punto. Él no anduvo con rodeos y él dijo, efectivamente, miren, ¿quieren saber del Evangelio? Bueno, el Evangelio comienza con Jesucristo. El Evangelio no comienza con los milagros de Jesús. El Evangelio no comienza con los problemas que Jesús puede ayudarte a resolver. El Evangelio comienza con Jesús mismo, a través de lo que Él va a hacer o lo que Él ya hizo a través de su calvario, de su muerte y su resurrección. Hay personas que piensan que el Evangelio básicamente es dejar de fumar, dejar de beber, dejar de decir malas palabras, no ir a las parrandas, no mentir, no robar. Para muchas personas ese es el Evangelio, pero el Evangelio es mucho más que todo eso. Esas cosas son buenas dejar de hacerlas. Es bueno dejar de fumar, es bueno dejar de beber, es bueno dejar las borracheras, es bueno dejar el pecado en general. Pero si no conocemos el centro, el meollo, el punto central del Evangelio, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Pero porque el punto medular del Evangelio se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo y Él es el que al quien debemos otorgar nosotros toda nuestra atención, toda nuestra devoción. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Marcos capítulo 1, versículos 7 a 8, dice, para que se cumpliera una profecía que estaba en el libro de Isaías, dice: después de mí viene el que es más poderoso que yo, y cuya correa de sus sandalias no soy digno de inclinarme y desatar. Yo os bautizo con agua, pero Él bautizará con el Espíritu Santo. Esto era Juan el Bautista, diciendo, se estaba cumpliendo en él una profecía que decía que habría alguien que saldría anunciando que Jesús vendría. Y entonces, cuando nosotros vemos lo que está diciendo, Juan estaba bautizando a las personas que por alguna razón entendían que había una manera diferente de vivir, que había una manera más moral, más correcta de vivir, y que sabían que era importante ser bautizadas para poder tener los beneficios de esa salvación. Eso es lo que Juan estaba haciendo, estaba bautizando a las personas porque habían encontrado que en el cristianismo en general, la filosofía cristiana les daba una idea mejor, que ya no era necesario tanto sacrificio como lo hacían a través de la ley, que ahora era solamente necesario creer en el Redentor. Y entonces él lo está bautizando y él les dice: miren, la diferencia entre él y yo es de que yo los bautizo a ustedes con agua, lo cual no es tan poderoso, pero el que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo. El Evangelio no es una cosa débil. El Evangelio es poderoso. El Evangelio tiene un poder que no tiene ninguna otra religión. El verdadero cristianismo tiene un poder que solo lo puede otorgar el Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, es muy importante que cuando usted piense en el Evangelio, asocie también el Espíritu de Dios dentro del Evangelio. Jesucristo es el centro, Jesucristo es lo más relevante, pero el Espíritu Santo también es importante en cuanto a la predicación y a la administración del Evangelio. Es muy importante que usted lea Marcos capítulo 1, versículos 10 a 11.
dice lo siguiente: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vio una luz, vio una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, o en ti me complazco. Este relato es para mostrarnos qué fue lo que ocurrió cuando Jesucristo fue bautizado. Y mire, mi hermano, el verdadero evangelio incluye el bautismo en aguas. Hay un fuerte movimiento hoy en día que quiere decir, o que está diciéndole a la iglesia: no es necesario bautizarse. Es una gran mentira. El bautismo en aguas es muy importante. Jesús lo practicó, nosotros debemos de practicarlo. El bautismo en aguas es muy importante. Déjeme leerle Juan capítulo 3. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, perdón. Había un hombre del capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay una combinación que es muy importante. Es la combinación entre el bautismo en aguas y el bautismo con el Espíritu Santo. El Evangelio incluye a Jesús, el Espíritu Santo y las prácticas del bautismo en aguas, como el bautismo en el Espíritu. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu, no estamos hablando de hacer cosas que no hacen sentido. Estamos hablando de esa unción que viene sobre nosotros cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo? Levante una mano. En el momento en que usted recibió el Espíritu Santo, usted no lo necesita recibir 10 veces más. Ahora el Espíritu Santo está en usted. Lo que usted tiene que hacer es cuidar que no contristar el Espíritu Santo, que esa es otra práctica que en la iglesia se está generalizando. Hay personas que están contristando al Espíritu Santo. Hay personas que prefieren no hablar del Espíritu Santo porque han visto tantas exageraciones, han visto tantas cosas que no hacen ningún sentido. Pero nosotros en la práctica que tenemos, en nuestras creencias que tenemos, creemos que el Evangelio incluye la operación del Espíritu Santo. Y cuando decimos la operación del Espíritu Santo, estamos diciendo, literalmente creemos que sin el Espíritu Santo somos materia, pero no somos una materia viva. Necesitamos del Espíritu Santo para poder estar vivos y siendo sensibles a la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Perdón. Por favor, habla conmigo. Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Cuando leemos esto, estamos viendo Jesús es el Evangelio.
Cuando vemos esto, nos encontramos cuán real es la relación que un ser humano debe de tener con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, aquí dice, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí por 40 días y era tentado por Satanás. En el libro de Mateo y en el libro de Juan habla respecto de cuáles eran las tentaciones que Satanás le hizo a Jesucristo. Entre ellas le dijo, si te tiras del pináculo de un templo te doy todos los reinos de este mundo. Y le dijo él, escrito está, solo a tu Dios adorarás. Este es un ejemplo para nosotros. Al ser tentados nosotros tenemos que entender que el Evangelio es Jesucristo, es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito es parte del Evangelio que nosotros debemos de practicar. Cuando nosotros vemos con tristeza, vemos eso. Yo lo veo con mucha tristeza. Cuando nosotros vemos personas que son evangélicas, pasando por problemas, pasando por tribulaciones y no saben qué responderle a su problema, porque no saben qué es lo que la palabra de Dios dice. Una vez más, el Evangelio y las buenas noticias incluyen a Jesús como el protagonista principal, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Evangelio completo incluye esas tres particularidades que ya le hablé. Viene la segunda pregunta. ¿A quién va dirigido el Evangelio? ¿A quién va dirigido el Evangelio? Las buenas nuevas del Evangelio son para todos. Las buenas nuevas del Evangelio son para todo ser humano. No es para un grupo minoritario, no es para un grupo nada más racial. El Evangelio de Jesucristo es para todas las personas. Nos vamos a ver sorprendidos allá en el cielo cuando veamos que vamos a tener gente de otras denominaciones allá en el cielo. Vamos a ver a gente que decimos, pero si no tenías el mismo conocimiento teológico que yo tenía, esas cosas van a ser irrelevantes, porque el Evangelio aquí en la tierra es para todas las criaturas, es para todo ser humano. Y esto es lo que encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo les explicaba a mis hermanos el miércoles en la noche en mi casa. Gracias, hija. Yo les explicaba a mis hermanos el miércoles en la noche en mi grupo fraterno que nosotros que ya no hay diferencia entre judío y griego, entre cítaro y bárbaro. Somos una sola nación, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y eso es posible a través del Evangelio. El Evangelio es para todas las personas. Alguien podría decir, pero ¿cómo puede ser que una persona que ha matado, que ha robado, que ha asesinado, pueda llegar a ser salvo? Pues fíjese que sí, si él cree en el sacrificio de Jesús que hizo por sus pecados allá en la cruz del Calvario, esa persona puede ser perdonada por Dios y la vamos a ver allá en el cielo cuando estemos todos juntos con el Señor. Pero ¿no le parece que es injusto? A mí no me parece que es injusto, porque la salvación es para todos. Si una persona se arrepintió genuinamente, no quiero decir que no tenga que pagar las consecuencias que tenga que pagar aquí en la tierra, porque tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, de sus actos aquí en la tierra. Pero que puede ser perdonado y ser salvo, eso es asunto, de eso se trata el Evangelio. Lo que nos pasa a nosotros es de que nosotros tenemos un sentido de justicia basado en nuestros trapos de inmundicia, basado en lo que nosotros creemos que es la justicia.
Pero Romanos capítulo 1 verso 16 nos enseña: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ve al versículo 16 al 20, dice: la buena noticia es para los obreros, la buena noticia es para los religiosos. Marcos capítulo 1 versículos 21 a 22. Las buenas noticias son para el cautivo, versículo 23. Las buenas noticias son para los desamparados, versículos 29 a 35. Las buenas noticias eran para los impuros, versículos 40 a 45. Solo en este capítulo 1 en este capítulo de Marcos encontramos que el evangelio es para todo género de persona. Marcos capítulo 1 versículo 45, por favor ábralo conmigo. Marcos capítulo 1 versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Llegó un momento en el que alguien recibió un milagro y no pudo callarlo y acabó divulgándolo. Entonces Jesús tuvo que retractarse, tuvo que retirarse un poco. Mas sin embargo, las multitudes llegaban hacia él. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. El evangelio no es para algunas personas nada más. ¿Qué le dije que es el evangelio? El evangelio incluye a Jesús como su primera, la pieza fundamental, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El evangelio no es completo si no se predica la importancia de la palabra, la importancia del Espíritu Santo, y mucho menos si no se predica a Jesucristo como Él realmente es. Esta serie que estamos empezando ahora, yo lo que estoy haciendo es poniendo el fundamento para lo que van a ser 8 semanas de enseñanza sobre el libro de Marcos. Pero es muy importante que usted y yo veamos que la práctica del evangelio no es algo exclusivo para algunas personas. La práctica del evangelio es para todos nosotros. Y esto responde a la tercera pregunta: ¿por qué es importante el evangelio? Gracias a las buenas noticias del evangelio, finalmente podemos ser quienes fuimos creados para ser. Gracias a las buenas noticias del evangelio, finalmente podemos ser quienes fuimos creados para ser. Nosotros hemos sido creados para buenas obras, obras que Jesucristo preparó de antemano, que ojos no han oído, ojos no han visto, ni oídos han escuchado, pero que Él las ha preparado para que nosotros caminemos en ellas. Pero es muy interesante observar hoy en día que se hace una burla del cristiano, como que es una persona sin cerebro, como que es una persona ignorante, que solo sirve para decir amén y amén todo el tiempo sin usar su cerebro. El evangelio es importante porque nos permite caminar en nuestra propia en la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero una vez más, si no llevamos en cuenta a Jesús, si no llevamos en cuenta al Espíritu Santo y tampoco la palabra, nunca vamos a poder encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Yo me encontré en una oportunidad con una persona que sabía mucho de la palabra, bastante. Yo lo respeté mucho por causa de su conocimiento, pero lamentablemente no sabía quién era él en Cristo Jesús, y perdió su trabajo como pastor y perdió el rumbo de su vida. Se fue totalmente al mundo y nunca más, hasta que yo sé hasta ahorita, nunca más regresó, porque nunca le fue inculcado correctamente el evangelio. El evangelio es importante porque finalmente nos permite saber para qué fuimos creados.
incluye nuestra identidad espiritual. Es muy común hoy en día ver personas que no saben quiénes son en Cristo Jesús, no saben cuál es el objetivo de sus vidas. Yo tengo 67 años y mi esposa acaba de cumplir 35. ¿Verdad? Pero yo le digo, yo tengo 67 años y mi esposa y yo pasamos mucho tiempo solitos en casa. Que si no supiéramos quiénes somos en Cristo Jesús, yo no me puedo imaginar cómo sería una relación con una persona que no sabe quién es en Cristo Jesús. Y yo veo cómo hay personas que a nuestra edad, a la edad de mi esposa y la mía, no pueden vivir juntos, ya se fueron los hijos, ya se casaron, ya los nietos están haciendo sus propias cosas y ahora pasan mucho tiempo solos y no saben qué hacer con tanto tiempo juntos, no saben qué hacer, y es porque no saben quiénes son en Cristo Jesús. El Evangelio es importante precisamente porque nos da identidad. Una de las cosas que también por las cuales es importante es de que nos viene a librar del cautiverio espiritual. Nos libra del cautiverio espiritual. Y cuando hablamos del cautiverio espiritual, estamos hablando de que nosotros sin el Evangelio éramos esclavos de todas esas huestes de maldad en las regiones celestiales que hacían de nuestras vidas lo que ellos querían. Mas sin embargo, ahora en Cristo Jesús entendemos que somos libres por causa del poder que tiene el Evangelio. Hay una de las cosas que también por las cuales el Evangelio es importante, es porque nos libra de la condenación eterna. Mire, mi hermano, muchas personas están sufriendo a causa del pecado y somos culpables siempre que cometemos pecado. Pero lo que voy a decir ahorita te puede conmover o no. Pero el hecho de que cuando cometes pecados ya no eres condenado porque Cristo Jesús fue condenado por tus pecados, eso es maravilloso. Ese es un asunto que es exageradamente excitante, maravilloso, de saber que cualquier pecado que yo pueda cometer, antes de ser yo condenado, ya Cristo Jesús fue condenado por esos pecados. Y esto es de vital importancia en nuestras vidas. Abra Efesios capítulo 2, versículo 4 a 7, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 4 a 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vea usted muy bien, en estos versículos nosotros notamos que Jesús vino a tomar nuestro lugar. Otra manera, otra forma de decirlo fue, Él se encarnó para tomar nuestro lugar. Otra de las cosas bellas que aparece en este versículo, esos versículos, es que Jesús tomó nuestro lugar. Debido a la culpa y a la condenación sobre nosotros, Dios no podía simplemente encogerse de hombros y decir, bueno, este hombre ha pecado. Al contrario, quiere decir que Él se conmovió y tomó el lugar nuestro. Él vino a sustituirnos a nosotros. La otra cosa bella que aparece en este texto que leímos es que Jesús transforma
transforma nuestro lugar. En otras palabras, Él nos restaura. Dentro de pocos años, usted va a comenzar a notar en su vida que hay cosas que ya no le importan tanto cuando le importaban antes. Pero una cosa que no le debe dejar de importar nunca es el hecho de que Jesús tomó el lugar de suyo en la historia para que usted no fuera castigado eternamente. Puede ser que usted se le olvide el nombre de un familiar, puede ser que usted ya no le tenga gusto a ciertas cosas, pero una cosa que a usted nunca le debe pasar el gusto es de saber que Cristo Jesús lo ama a usted con tanto amor, con un amor profundo, que es un amor eterno. Déjeme comenzar a terminar. Déjeme leer de versículos 8 a 9 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es el don de Dios, no es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Recuérdese que el Evangelio, esa gran noticia que nosotros le hablamos y decimos es el Evangelio, son gratis, mi hermano, son completamente gratis. Nadie puede pagar, nadie puede pagar por su salvación. Ya Jesús pagó por la salvación de cada uno de nosotros. Me provoca tristeza cuando yo escucho que hay personas hoy en día haciendo comercio con el Evangelio. Que andan, por ejemplo, yo me recuerdo que en los años 80 era muy común encender la televisión y comprar pañuelos ungidos. No sé si usted se recuerda de eso. ¿Verdad que había un predicador que decía: si usted compra uno de estos pañuelos, yo lo ungí, yo oré por él. Si usted compra uno de esos, sus problemas van a ser menores. Y la gente compraba sus pañuelos pensando en que era verdad lo que le estaban diciendo. Pero el Evangelio no se compra, mis hermanos. El Evangelio es gratis. La buena noticia es gratis. Usted no tiene que suscribirse a ningún canal de noticias para tener las buenas nuevas. Basta con que usted se enfoque en Jesús. Basta con que usted crea en el Espíritu Santo y le crea en la autoridad que tiene la Biblia, que usted va a ser muy bendecido a través del Evangelio. Como le dije, hoy el tiempo era para poder poner fundamento en lo que va a ser nuestra serie. Vamos a hablar de todas estas cosas en más detalles en los próximos domingos. Póngase de pie, por favor, y déjeme orar por usted para bendecirlo. Padre amado, te damos gracias en esta hora, porque nos permites, Dios, poder venir a tu casa y poder ser instruidos en tu palabra. Porque nos permites, Señor, poder curiosear en tu palabra, tener curiosidad, Señor, por cosas que no entendemos o no podemos discernir correctamente. Pero tú, Señor, por tu amor y tu misericordia, nos vas aclarando poco a poco, Señor, todas las dudas, todas las preguntas que podamos tener. Pero hoy, Señor, celebramos el hecho de que el Evangelio es gratis, que el Evangelio es vida, que el Evangelio tiene poder, Señor, que el Evangelio no es un set de reglas, no es un set de recomendaciones o prácticas religiosas de dejar de hacer o hacer otras cosas, sino que el Evangelio, Señor, trae vida y vida en abundancia. Bendigo a mis hermanos, Señor, para que su resto de semana sea de gran bendición y que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de tu nombre. Oramos agradecidos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, mis amados, y gracias por escucharme una vez más.